Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Retomamos este camino esta noche hablando de templarios. Recordaros que mañana hacemos quizá una continuación. Vamos a hablaros de algunas de las reliquias más importantes que hay acerca del mundo cristiano. Vamos a buscar griales y otra serie de cosas que algunos dicen que están aquí en España, quizá un poco por esos documentales que ha hecho National Geographic, que van a hacer que hablen de todo ello en todo el mundo. 900, 137, 137 nuestro teléfono por si queréis seguir interviniendo, y hay muchos más temas todavía esperando esta noche, pero seguimos camino un poquito más acerca de templarios. ¿Qué me quieres decir? Ya que mencionabas, el tema del grial, sabes que los templarios fueron conocidos como la caballería del grial y recibieron ese apelativo porque supuestamente ellos lo recibieron y lo protegieron. Lo que no sabemos es si se referían a un grial físico, a una copa o un vaso, el que utilizara Jesús durante la última cena, o realmente se referían a alguna otra cosa más inquietante en la línea de lo que planteaba Dan Brown en el Código Da Vinci, es decir, a un linaje. Y resulta muy interesante explorar esa faceta de los templarios, que les lleva incluso a Cachemira. Esto es conocido por pocos. ¿Cachemira? Sí. ¿Sí? Ellos van a buscar esa leyenda que habla de la tumba de Jesús. Y van a buscar el reino del Preste Juan, ese misterioso personaje que surge en la Edad Media y que habla que la tumba de Tomás está en ese reino y que es un reino maravilloso, que prácticamente ligan las cosas con longanizas, ¿no? Que rebosa riqueza por todas partes. Y eso les lleva a explorar lugares muy remotos del planeta, donde van a peregrinar con sus capas, con sus espadas, con su cruz paté bordada en uno de los costados y con lo que les distinguía. Ellos iban calvos de cabeza y con largas barbas. Eran las únicas personas autorizadas a vestir con ese tipo de atuendo y con ese físico. Me tengo que dejar las barbas largas. Es lo que me falta. No sé si volvemos a Portugal o tenemos muy poco tiempo ya. Bueno, a mí sí. Ya que hemos hablado de Tomar y hemos hablado del castillo de Amurol, donde está esa piedra que se califica a Waldín País como Lucifer, una leyenda muy interesante, pero que no nos va a dar tiempo de tocar. Sí me gustaría hacer una mención muy moderna. Tú, antes de ir al boleto de noticias, has dicho, pero ¿sabes si alguien ha logrado descifrar? Bueno, pues no sé si lo logró descifrar o no, pero en el siglo XIX, un misterioso personaje forradísimo de pasta por sus inversiones en Brasil se hace con una finca en el centro histórico de Sintra, en Portugal, en un coquetísimo pueblo. Apuntar detalles por si queréis, luego se lo digo a los oyentes, por si queréis viajar luego a esos lugares para descubrirlo. Sintra. Sí, y la finca en concreto se llama Quinta da Regaleira. Esta Quinta de Regaleira tiene unas 4 hectáreas aproximadamente, tiene un palacio en arte manuelino con una torre octogonal, una ermita templaria y un pasaje que es un pasaje verdaderamente iniciático. De esas 4 hectáreas, la gran parte son un jardín que no está hecho tampoco al azar, empieza muy ordenado, termina prácticamente en una jungla. Es una especie de viaje simbólico. Hay un pozo muy hondo, de 9 pisos. 9 pisos. Con una serie de nichos que no están puestos tampoco al azar, que se baja a través de una escalera de caracol, y cuando uno ha llegado al final del pozo, tiene que atravesar un lago. Como Jesús andaba por encima de las aguas, hay unas piedras que te sitúan a la superficie misma del agua, vas caminando por encima para que tú camines por encima del agua. Es un recorrido iniciático que yo recomiendo a todo el mundo para que vaya a descubrir símbolos que se relacionan con las 3 órdenes inspiradoras o que se han inspirado en los templarios. De un lado la masonería, de la otra la Rosacruz y todo lo que tiene que ver con la alquimia. Allí van a encontrar la representación del horno alquímico, van a encontrar la representación de la rosa y la cruz, van a representar símbolos templarios, y la última de las grandes órdenes, que es la masonería. Y es curioso porque este hombre, que se llama Monteiro, era profundamente cristiano. Que se sepa, no militaba en la masonería, pero bueno, eso que no conste como oficialmente o abiertamente no significa que no lo fuera, porque de hecho es un compendio de arte simbólico que nos lleva a un camino muy escatológico, y es al final del mundo.
Yo recomiendo a la gente que quiera explorar, que tenga verdaderas inquietudes, a que vaya a mirar eso, porque, y esto no lo sabe mucha gente, me lo confesaba la directora hoy día del Castillo de Tomar, que han retomado, valga la redundancia, los hallazgos arqueológicos en una época complicada por el tema de las finanzas, han descubierto un pozo similar en el Castillo de Tomar. Un pozo iniciático. Luego los templarios verdaderamente llevaban a cabo esos tipos de rituales de iniciación, descendiendo, buscando en su interior y realizando un camino escatológico. Camino de Santiago lleno de claves, Tomar y Sintra, este otro lugar. Antes de terminar, ¿queda algo de ese espíritu de los templarios? ¿Hay caballeros templarios ahora? Bueno, yo soy un caballero templario de Castellón, me nombraron hace unos cuantos años y tengo mi capa y mi espada. Yo también. Pero una cosa es eso, y tomárselo, pues bueno, como un espíritu actual, y la otra, algo que me parece más preocupante, que es las multitud, sobre todo en Francia, donde además está penado, de neotemplarios que han surgido como órdenes caballerescas que se imponen con decoraciones y títulos que no tienen ningún rigor histórico, porque, como he dicho, los papeles fundacionales del Temple desaparecieron. La orden terminó en 1317 y, a pesar que además esto ha sido financiado, esa investigación, por una orden neotemplaria llamada Orden Soberana y Militar del Templo de Jerusalén, Bárbara Freil descubrió un manuscrito en la Biblioteca Vaticana en la que se demostraba que el Papa Clemente V, que fue quien condenó a los templarios, de hecho les exoneró de sus pecados. Siendo así, da justificación para que el temple pueda seguir existiendo. Pero claro, eso es una palabra muy gorda, porque significa que alguien tiene legitimidad para reclamar todos los bienes que le fueron sacados a esa orden, muchos bienes, y alguien me ha dicho que poderosos intereses están detrás de la fundación de una banca que va a ser conocida como la Banca del Temple desde Los Ángeles, y que hay toda una serie de iniciativas muy fuertes para imponer una suerte de nueva orden o nueva caballería de Occidente en el siglo XXI. Es decir, que a pesar de haber muerto o desaparecido hace cientos de años, siguen estando todavía vivos por ahí, latentes por ahí, ¿no? Sí. ¿Quién fue el papa que los exoneró? ¿Les perdonó esos pecados? Clemente V. Clemente V. Es curioso. No podemos conseguir ese tesoro, no sabemos seguir, no tenemos las claves para seguir todo lo que han dejado en todos esos lugares, pero el misterio del temple continúa ahí todavía, ¿verdad? Y tiene muchas cosas todavía para sorprendernos, porque algún día pueden aparecer esos documentos. Algún día podremos explorar en la capilla de Roslin, donde se supone que dejaron alguna parte de esos tesoros. ¿Lo conoces? Sí, estuve además hace muy poco tiempo en Roslin y quedé verdaderamente impresionado cómo en un lugar tan pequeño, tan poca cosa, se encierran tantísimas claves. Escocia, desde luego, es otro de los paraísos templarios que vale la pena visitar, y yo recomiendo encarecidamente que se vaya a ver la Roslin Chapel, que además tienen incluso guías ya en español, porque son muchos los españoles que muestran interés por estos temas, donde van a encontrar muchas claves relacionadas con lo que no hemos hablado, por ejemplo, que es la relación de América y los templarios. ¿Fue a parar o no fue a parar ese tesoro al otro lado del Atlántico? Esas cantidades de plata que entraron a Europa venían realmente de ese dorado americano que por azar fueron los templarios quienes trajeron hasta aquí. Fue Colón iniciado en esa carta templaria y pudo hacer un mapa hacia las Américas gracias a ellos. La Orden de Cristo, que fue heredera del Temple en Portugal y que, bueno, tan buenos descubrimientos dio a la corona portuguesa, está inspirada también en aquellos templarios que lograron huir y se afincaron en Portugal. O sea, hay un montón de claves que todavía se pueden seguir para seguir investigando y para continuar contando misterios. Quizá tengamos que dejarlo para otros programas. Mira con qué música tan bonita te despedimos. Bonita. Muy bonita.
3 sitios que recomendaras para conocer lugares templarios. Bueno, uno relativamente cercano y que merece la pena visitar, porque van a encontrar grafitis muy parecidos a los de Chinon, es la Couvertorada en Francia. Como no, Chinon, que es un castillo también, fortaleza impresionante. Hay que ir a Londres, a la iglesia del Temple, y así cercanos Tomar, de los caballeros en Portugal. ¿Y en España? Y en España, bueno, la Veracruz. La Veracruz hay que verla, desde luego, es una ermita maravillosa, pero sobre todo muchas de las ermitas que están en el Camino de Santiago y que encierran de verdad claves verdaderamente asombrosas. Gracias, Josep. Te dejamos porque sabemos que mañana tienes que estar tomando ese avión para ir a Bakú, a Azerbaiyán. Te quedas a comer un poco de tarta, que estamos celebrando cumpleaños. Ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros en el equipo también en el Espacio en Blanco, y te veo a la vuelta, ¿vale? Muy bien. Un placer. Un placer. Unas cuantas noticias de actividades que se están preparando, 3 y 16, 2 y 16 en las Islas Canarias, y después seguimos con más asuntos. Miguel Pedrero nos tiene su sección preparada y otras cuantas sorpresas. 900, 137, 137, por si queréis intervenir. Aquí seguimos en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Una actividad que se realiza en Madrid, que se está convirtiendo en un clásico, que es un foro de ciencias ocultas, que de vez en cuando, cada cierto tiempo, se encargan de organizar. Tenemos a una de las responsables, Catalina Madaria. Buenas noches, Catalina. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estáis tan locas? Digo, sois 2 personas las que, bueno, sois mucha gente la que organizáis, ¿no? Pero las cabezas visibles sois solamente 2 personas. Pues 2 periodistas locas, más o menos como tú, ¿no? Enamoradas de estos temas, y que llevamos ya, pues fíjate, esta es la 19ª edición en Madrid, y en San Sebastián me parece que vamos a hacer la 19ª. 19... O sea, que son 29 en Madrid y 19 en San Sebastián. Ah, 29ª en Madrid, 29. Sí. Dios santo. Es Dios santo. Sí, que dure mucho tiempo, ¿eh? Que dure mucho tiempo, sí, señor. ¿Y qué tenéis para fin de semana? ¿Qué gente viene? ¿Qué personajes? Algunos de ellos ya estamos citados con ellos, como Raymond Moody, ¿no? Que viene a este foro. Pues mira, la verdad que es una joya, es una suerte, tú lo sabes perfectamente, tener a Raymond Moody en Madrid, vamos. Ciertamente. Porque es una suerte, y va a dar su conferencia sobre la vida después de la vida. Ajá. Déjame que diga, recordar, algunos oyentes todavía no le conocen, ¿no? Fue el psiquiatra americano que revolucionó las creencias acerca de vida después de la vida con ese libro, que se vendieron millones de ejemplares en todo el planeta, que viene a Madrid, y que, si hay suerte, estará con nosotros también en el Espacio en Blanco. Catalina, ¿qué día viene? ¿Qué día da la conferencia él? Pues mira, el día 30, el viernes, y el día 1. 31, ¿sí? Sí, los 2 días a las 7 de la tarde. 19 horas. El día 1 va a dar, el tema va a ser Más allá de la luz y recuerdos de vidas pasadas. Uh-huh. Porque en esta ocasión él, además de La vida después de la vida, como tú has dicho, que es el libro multimillonario, ha escrito también otro que a mí me parece sumamente importante, que es los trabajos que ha hecho con las personas que han estado cerca de estos seres que han estado a punto de irse y han vuelto. Ajá. O sea, es las experiencias que les han contado todas esas personas. Y según él, tan apasionante como la directa de los protagonistas, vamos. Seguro. Catalina, todo aprisa, que nos queda un minutito. ¿Qué más personas van a estar aparte de Raymond Moody? Pues mira, está, como no, Marlene Rosner, tú sabes que es una medium que es asidua y que no puede faltar. Tenemos también a Ramiro Calle, también es otro asiduo. Tenemos a Enrique de Vicente, compañero director de Año Cero, hablando sobre la amenaza solar. Sí. Y luego está también Javier Rosique, sobre Laura tratada como el espejo de tu interior. Ángela Gisleri va a hablar de los ángeles, más bien cómo los ángeles nos hablan, ella que es una experta en el tema de los ángeles, además, ¿no? Uh-huh. Y te cuento, pues hay un recorrido en el que tratamos las constelaciones familiares. Luego Marilena Ceballos, quiróloga súper reconocida, va a hacer un recorrido por el universo en nuestras manos, que a mí me parece muy interesante, la verdad. Un montón de especialistas reunidos. Forma de contacto, página web donde podamos dar más información a nuestros oyentes.
Mira, artesadivinatorias junto y en minúscula .es, muy fácil, artesadivinatorias.es. Vale, nos faltaba el lugar, ¿dónde va a ser? En la estación de Príncipe Pío. Estación de Príncipe Pío en Madrid. Exactamente. Esa es la cita este fin de semana y toda la semana que viene a partir. Catalina, gracias, enhorabuena por ese trabajo, por reunir a gente tan especial y tan guapa que viene, y ahí nos veremos si Dios quiere. Muchas gracias por todo. Un a beso ti, para beso todos. grande. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Vamos con informaciones acerca de uno de nuestros temas favoritos, un pueblo desconocido, los tartesos. Nos vamos para hablar con Juan Ramos Pemán. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, estupendamente, aquí preparando con ilusión este congreso. Déjame que te presente, periodista, eres compañero director de Tierra Creativa, que junto con la Universidad de Huelva se está encargando de preparar este primer congreso internacional Tarteso, el Emporio del Metal. ¿Sí? Exactamente, es una actividad pionera, ya que, bueno, hasta ahora ha habido algunas iniciativas en torno a esta mítica, histórica civilización, pero es la primera interdisciplinar en la que va a haber, bueno, pues estudiosos de todos tipos de ramas, históricas, etimológicas, personas que vienen del mundo del metal, arqueología, y todos quieren compartir todas las teorías históricas que ha habido en torno a esta civilización primigenia. Juan, yo no sé si tengo pocos datos acerca de ello, pero qué poco se sabe de los tartesos, ¿no? Se sabía hasta hace poco, ¿no? No se tenía claro de dónde estaban, pero sin embargo parece que la historia les está desenterrando últimamente con mucho interés, ¿no? Sí, los tartesos están ganando mucha actualidad en estos últimos años. En primer lugar, bueno, pues las nuevas tecnologías y también pues grandes estudiosos de las viejas civilizaciones están poniendo al día, desempolvando todo el tipo de teorías, estudios, y bueno, y se está demostrando la cantidad, por ejemplo, de referencias que sobre tartesos ha habido a lo largo de la historia, lo que llena de notoriedad esta temática. Por ejemplo, bueno, tenemos la Biblia con una constante alusiones al mundo tarteso. Tenemos, bueno, pues desde escritores como Heródoto, siglo V antes de Cristo, Avieno. Tenemos, bueno, pues hay multitud de estudios, multitud de teorías que han llegado hasta nuestros días y ahora se están, como digo, desempolvando, y verdad que está ganando pues muchísima actualidad. Yo creo que los tartesos en este mundo representan una fascinación para un montón de gente que estamos interesados en estos temas. Yo desde que estuve viendo el tesoro de Carambolo con algunos de los arqueólogos que estaban desentrañando me quedé absolutamente alucinado, ¿eh? Sí, el tesoro de Carambolo, bueno, siempre hay teorías. Algunos lo ven más como un tesoro fenicio, algunos otros lo ven más como un testigo de lo que fue la riqueza tartesa. Lo que está claro y lo que pretendemos con este congreso es reivindicar a Tartesos ya como una civilización que existió, como una de las primeras civilizaciones española, bueno, de la antigua la península ibérica, que nació con una estructura ya de sociedad como había en el Oriente Próximo, como tenemos los fenicios, lo cual, bueno, sí creo que es algo pues sobresaliente y pionera destacar esta teoría, y sobre todo reivindicar el papel del metal, ¿no?, como el hilo conductor, nunca mejor dicho, en la prosperidad de esta civilización.
Te iba a preguntar, Juan, ¿y eso qué significaba esto del emporio del metal? ¿Fueron los tartesos los primeros que lo utilizaron de manera más desarrollada, quizá? Sí, Miguel. La faja pirítica ibérica, que como bien sabes, bueno, pues ocupa todo lo que es la sierra de Sevilla, la sierra de Huelva, tenía unas zonas mineras que a poca profundidad ya se podía pues obtener todo tipo de metales, desde oro, plata y por supuesto cobre. Nosotros hemos querido relacionar en este congreso la actividad actual de toda la zona, por ejemplo, de Río Tinto, por donde trabajan, bueno, pues minas como colaboradores de este congreso, como MS Tartesus, como Minas de Aguas Teñidas, por supuesto Atlantic Copper. Todo este tipo de empresas consideramos que son los actuales herederos de una tradición que comenzó hace 3.000 años. De hecho, hay un dato, y se menciona en la Biblia, que los barcos salían por la ría Odiel y, bueno, pues subían por lo que es frente a Portugal y llegaban hasta las islas Casitérides para comerciar ya hace 3.000 años entre cobre y estaño para poder luego trabajar con el bronce. Es decir, es una tradición antiquísima que estamos ahora reivindicándola porque consideramos, bueno, pues que tiene una notoriedad abrumadora, ¿no? Y que ha llegado hasta nuestros días casi con tanta fuerza como en aquel momento. Desenterrando la historia de un pueblo mítico aquí en nuestra tierra y desconocido. Y la estáis liando, ¿no, Juan? Porque tenéis un montón de gente que viene de un montón de universidades, ¿no? Sí, uno de los grandes éxitos del Congreso y también lo que viene a confirmar la inquietud generalizada en el mundo académico, pero a nivel internacional, sobre crear un gran evento sobre Tartesos, sobre todas las disciplinas que aluden a cualquier estudio de estos pueblos, ha sido la gran aceptación de todas las personas invitadas. De hecho, ha sido un 100% de los catedráticos y de las personalidades invitadas las que nos han contestado. Por ejemplo, quiero destacar el gran papel de la dirección académica de Jaime Álvarez Querra, que por cierto pues colaboró con vosotros el día de Navidad para hablar de Tartesos también. Sí, señor. Y además, pues con su fabuloso libro Tartesos, El Reino Soñado. Luego Juan Manuel Campos Carrasco, que es catedrático de la Universidad de Huelva, y ellos han hecho una convocatoria a catedráticos de 10 nacionalidades diferentes. Tenemos desde José María Blasque, el mítico historiador español, que dará porque es un honor para nosotros la charla inaugural, hasta Mario Torelli, el Paul Craddock del Museo Británico, Martín Almagro, Pedro Barceló de la Universidad de Potsdam, Ayelet Gilboa de la Universidad de Haifa, Carolina López de la Universidad de Ohio. Tenemos, de la Universidad de Calabria tenemos a Jean-Paul Morel. O sea, tenemos una aceptación tremenda y muy contentos con ello. Increíble. Universidad de La Laguna, Calabria, Málaga, Complutense de Madrid, Museo Nacional de Arqueología, Universidad de Aix-en-Provence en Francia, Almería, el Ohio State University, el British Museum, cantidad de gente súper importante. ¿Cómo me gustaría, Juan, estar ahí haciendo un programa con algunos de ellos? ¿Cómo me gustaría? Y apunto la idea. Tienes, por supuesto, las puertas abiertas y sería un honor que visitaras tierras tartesas para hablar de ellos. Apunto la idea. Fechas, aunque queda todavía, estamos anunciándolo porque va a ser un éxito y no sé si vais a tener plazas para meter a toda la gente, ¿no? ¿El sitio es en Huelva? Es en Huelva los días de 14 al 17 de diciembre y además, mira, Miguel, aprovecho porque quiero destacar que el concepto del Congreso, también quería comentarte que está Manuel Acosta de la Universidad de Huelva, Manuel Pimentel, que lo conocerás porque aparte es un gran editor de libros históricos, y yo creo que el editor que tiene más libros sobre Tartesos en este país, un gran amante de esta civilización, pues queremos que sea un congreso muy dinámico, es decir, no va a haber comunicaciones individuales ni conferencias individuales excepto la inicial. Lo que queremos hacer es va a haber 6 mesas redondas de todos estos 30 y tantos catedráticos, van a participar en todas y va a haber gente especializada en historia, en religión, en metal, en estructuras políticas antiguas, y porque lo que pretendemos es eso, que sea muy dinámico, muy ágil, que
que la interdisciplinariedad de todos, pues bueno, nos mezcle y nos empapemos de todo lo que es y tratemos a Tartesos como una civilización real. Y bueno, pues pensamos que eso es más atractivo para el público todavía, si cabe. Y después, además, vamos a aprovechar para visitar paisajes tartesios. O sea, vamos a ir en el tren de la Fundación Río Tinto, del Parque Minero de Río Tinto. Vamos a recorrer lo que era la grande cuenca minera tartesa. Vamos a conocer también pues lo que es la ría Odiel, para imaginarnos entre todos y ensoñar cómo salían aquellos barcos en busca del estaño hacia el Oriente Próximo, hacia las Casitérides. Y bueno, entendemos que sea una convivencia, con lo cual invitamos a todos vuestros oyentes a que nos acompañen. Juan, definitivamente guárdanos unas pocas plazas para el equipo, que queremos estar ahí, queremos ir en ese tren, queremos conocer. Para nosotros los tartesos es un pueblo mítico que adoramos y que nos gusta seguir en la pista. Fecha, 17 al 14, del 14 al 17 de diciembre, Huelva. Página web, forma de contacto con vosotros. Mira, primero me gustaría que, porque queremos dar una atención personalizada, que nos escriban directamente, y te digo, una página de internet que en breve estará en activo, y directamente, mi correo electrónico para poder reenviar toda la información que todas las personas quieran, y yo también iré derivando a nuestro equipo para que vayan, intentando facilitar toda la información posible a los interesados. Pues dime el correo. Mira, el correo jrpman @tierracreativa.es. Sí. Y la dirección la página de internet es www.tartesohuelva.com. Tartesohuelva.com. Importante, Tarteso con una sola S. Una sola S, sí, Tarteso. Queda todavía tiempo, Huelva, del 14 al 17 de diciembre, pero lo estamos diciendo eso con mucha antelación para que no os perdáis este congreso. Tierra, jrpman @tierracreativa.es y la página web www.tartesohuelva.com. Juan, nos vemos por ahí, guárdanos un sitito, no queremos perdérnoslo. Por supuesto, Miguel, muchísimas gracias por todo. Y gracias a ti por escucharnos, síntoma de que eres un tipo inteligente. Gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. ¿Puedo sentarme, por favor? Tengo tantas preguntas que hacerle que no sé por dónde empezar. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Déjele marchar. No puedo. De verdad, no puedo. Lo siento. Se supone que debe reunirse con alguien, ¿no es cierto? Sí. Usted no lo entiende, se le acaba el tiempo, por favor. ¿Por qué aquí? ¿Por qué el cráter? La gente de su mundo estuvo aquí en el pasado. En el pasado, sí. Nos interesa vuestra especie. Usted es, digamos, un antropólogo. ¿Por eso ha venido aquí? ¿Para investigarnos? Sois una rara especie. No como otras. Te sorprendería saber las muchas que existen, inteligentes pero salvajes. ¿Quieres que te diga lo que me parece maravilloso de tu especie? Sale lo mejor que lleváis dentro cuando peor están las cosas. Déjele que se vaya, por favor. ...2:34 en las Islas Canarias. Seguimos en directo el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional con el tiempo de Miguel Pedrero. Déjame que dé los teléfonos 900-137-137. Mucha gente llamándonos hoy, ¿verdad? Esta noche, Miguel. Sí, mucha gente. Sobre todo muchísimas personas interesadas, realizando preguntas sobre el tema de los templarios. Y también nos preguntaban por Anne Germain. Anne Germain, y estará en nuestro programa, y ya no sé la fecha, a final de este mes de
de octubre, la tendremos en Albacete, en ese programa especial que vamos a hacer. O sea que si queréis conocerla, escuchar el programa o acercaros por ahí, me parece que están todas las entradas ya pilladas. Poníamos ese fragmento, Miguel. ¿Tú crees que hay extraterrestres entre nosotros, en este planeta? Vaya pregunta que te hago a ti. Bueno, no lo sé, es una pregunta muy compleja. Ya sabes que mi pensamiento va por otro lado, un tanto diferente a lo que puede ser la hipótesis extraterrestre, pero estoy convencido. Lo que sí te puedo decir es que detrás del fenómeno OVNI, desde mi punto de vista, existe un fenómeno cuyo origen es no humano. No humano. No humano. Yo no sé si son extraterrestres, si son seres de otras dimensiones, si es algo mucho más complejo y complicado que ni siquiera nos podemos imaginar. Pero está claro que es algo de origen no humano, pero ojo, que tiene mucho más que ver con el ser humano que con las estrellas, ¿no? A veces yo creo que cometemos el error de mirar demasiado para lo alto, para arriba, para el cielo, para las estrellas. Y si el fenómeno OVNI está aquí en nuestro planeta interactuando con nosotros, es porque les interesa el ser humano. Es un fenómeno íntimamente conectado con el ser humano y con los orígenes de la raza humana. Bueno, es uno de los temas favoritos también del programa de mucha gente. Hemos tenido multitud de mensajes que nos decían que siguiera Saturnino Mendoza contando experiencias como lo que el otro día contó, alucinante, de ese colega. Pero tú nos traes hoy también una experiencia que tiene que ver con extraterrestres. Bueno, dentro del fenómeno OVNI hay digamos, tres fenómenos, valga la redundancia, que son el de los abducidos, personas que dicen haber sido secuestradas por seres de otros mundos, contactados, es decir, personas que dicen mantener algún tipo de comunicación con esos otros seres, y encuentros cercanos, ¿no? En este caso con ovnis y humanoides. En el caso que traigo esta semana, se dan cita dos de estos apartados, encuentro cercano y contactismo, pero además con otro elemento fundamental, y es que se trata del caso más antiguo de encuentro cercano con ovnis humanoides ocurrido en España, del que tengamos un registro sonoro, es decir, las palabras, el testimonio del protagonista de este incidente. Tiene lugar en el año 1926. En la ciudad, año 1926, durante la dictadura de Primo de Rivera. Imagínate, para algunos de los oyentes más jóvenes de nuestro programa ya les suena a caduco lo de la dictadura franquista. Pues estamos hablando de la dictadura de Primo de Rivera, antes de la Segunda República, antes de la dictadura de Francisco Franco y antes de la era democrática en la que vivimos ahora. Año 1926. El protagonista, Pascual Vázquez Arracó, zaragozano, que falleció en el año 1991 a los 83 años. En esa época era un jovenzuelo y trabajaba en el Heraldo de Aragón. ¿Era periodista o...? No, él se encargaba de las esquelas, de los anuncios, de las proyecciones en cines, etcétera, etcétera, ¿no? Y además era el encargado de llevar todos los días el original del diario, es decir, una copia del periódico que iba a salir al día siguiente, a Capitanía General, para que lo leyeran los censores e hicieran las correcciones oportunas. De hecho, él contaba que muchas noches tenía que hacer el trayecto varias veces, ¿no? Porque regresaba con las correcciones de los censores, los periodistas cambiaban esa información y tenía que volver a llevarla, el original, a Capitanía General, para que los censores comprobaran si los cambios eran los adecuados. Y este encuentro tiene lugar uno de esos días en el que este buen hombre hace ese recorrido habitual desde la redacción del Heraldo de Aragón hasta Capitanía General. Supongo que iría caminando, ¿no? Sí. Y por Zaragoza, por la ciudad. Por la ciudad de Zaragoza, efectivamente, en plena noche, eso sí. Y en cierta ocasión se encuentra con lo siguiente. Yo creo que mejor que nos lo cuente el protagonista. Vamos a escuchar un testimonio que tenemos ahí preparado. Un día voy a Capitanía como todos los demás, pero al regresar, no sé por qué, nunca jamás me lo puedo explicar todavía, por qué bajé por la calle de San Clemente a la plaza de Castelar, hoy la plaza de José Antonio. Entonces, el alumbrado, si alguno de mi edad lo sabe, el alumbrado era más tenue. Y bajo
hasta llegar a donde está el monumento de los sitios y me encuentro con una persona. Y esta persona me llama y hablo con ella, vocalizando, pero también con la mente. Y me dice que viene a buscarme para llevarme a otro planeta. Yo, de inmediata, pues no sé. Dejé las pruebas en el banco. Esto rápido, sin saber, ya quería yo salir disparado, volví a coger las pruebas de la censura y salí disparado como si hubiera visto al demonio. O sea, que se encuentra con un tipo que... Se encuentra con un tipo extraño, un tipo que lleva un traje ajustado, de color negro, con un cinturón y una hebilla prominente, que le dice que viene de otro planeta, como hemos escuchado, y que viene a llevárselo. Bueno, él echa a correr y llega al diario. Y aquí hay, en este primer corte, hay dos elementos muy interesantes. Bueno, un elemento muy interesante y otro que no cuenta en este corte, pero que relataré a continuación. En primer lugar, él dice algo que es un denominador común en muchos casos de encuentros cercanos con ovnis y humanoides. Eso de que, bueno, todos los días voy por determinada calle y ese día se me ocurrió regresar a la redacción por otro lugar. Esto es muy habitual, es decir, mucha gente que tiene este tipo de encuentros. Yo he entrevistado a docenas o centenares de personas que han vivido este tipo de experiencias, ¿no? Y siempre hay ese tipo de elementos aparentemente marginales que, como digo, en apariencia no ofrecen ningún tipo de información en el relato, pero que yo creo que ahí está la clave, ¿no? Por ejemplo, yo lo he comentado alguna que otra vez en el programa, otro de los denominadores comunes, sobre todo de encuentros cercanos en carretera, es que las personas te dicen, oye, yo estoy acostumbrado a hacer habitualmente ese recorrido en coche y normalmente hay un tráfico tremendo y esa noche ni un solo coche. ¿No? Es decir, es como si el fenómeno planificara hasta los últimos detalles cada uno de esos encuentros. Y luego hay otra cuestión. Cuando Vázquez Arracós llega a la redacción le echan una bronca tremenda porque ha perdido varias horas. Es decir, lo que para él solamente dura un instante, cuando llega a la redacción todo el mundo está muy cabreado porque están esperando el original, porque si hay que hacer correcciones tienen que hacerlas inmediatamente, el periódico tiene que salir al día siguiente y le echan una bronca tremenda porque ha llegado varias horas tarde. Tres y 43 en las Islas Canarias, escuchando esta apasionante historia del primer caso de contacto con extraterrestres en nuestro país documentado. ¿Qué pasó después, Miguel? Bueno, pues el siguiente incidente tiene lugar al día siguiente. Bueno, de nuevo recibe las pruebas y este hombre sale hacia Capitanía para visitar a sus amigos los censores y bueno, esto es lo que sucede, él nos lo cuenta. Yo me dije, ¿quién tiene miedo? Y al volver otra vez a llevar las pruebas a Capitanía, la última vez vuelvo a hacer el mismo recorrido. Y efectivamente, allí está otra vez. Y ya completamente diferente del día anterior. Y hablé con él. Y me dijo, me volvió a repetir, que venía a buscarme. Me has pillado bebiendo agua. Que venía a buscarle, que iba vestido de otra manera ya. Bueno, él decía que la situación era un tanto diferente y también cuando dice era distinto se refiere también a él, es decir, le picaba la curiosidad. El primer día en realidad se había dejado vencer por el miedo, pero en esta segunda ocasión... Quiere saber más, ¿no? Quiere saber más y de nuevo, fíjate, otro elemento, otro denominador común en este tipo de experiencias. El absurdo, ¿no? Es decir, imagínate un tipo que dice que es extraterrestre y que te va a llevar por ahí a otro planeta. Y que te quieres llevar a otro planeta, ¿no? Hay investigadores que hablan de que el fenómeno se niega a sí mismo, ¿no? Es un modo también de ocultarse y de que la comunidad académica o la comunidad científica no preste demasiada atención a estos relatos, porque tienen todos ellos una carga de elementos absurdos
que los hacen absolutamente increíbles, ¿no? Una persona que se invente un relato de este tipo no introduce este tipo de circunstancias totalmente estúpidas, ¿no? Y es otro denominador común en este tipo de casos. Bueno, tenemos 2 encuentros con este extraño ser. En esta ocasión no solamente observa al ser, sino que Pascual Vázquez Arracó también ve detrás de este ser, de este humanoide, un extraño objeto que parecía sostenerse sobre 3 patas y con la típica forma de platillo volante, cuando en esa época, por supuesto, no existía el término platillo volante y no se hablaba de platillos volantes, ¿no? Es un término que nace en el año 1947, es decir, faltaban más de 20 años, ¿no? Pero esto es el principio de esta escena, porque a continuación sucede algo que ya trastoca para siempre a Vázquez Arracó. Él lo contaba así. Llevaba una hebilla, puede ser así como tálica. En la parte de arriba de la hebilla yo noté que manipulaba. Entonces me dijo que estaba grabando mi conversación y, claro, sacando fotografías, una película. Yo dudé, lo pensé, joven entonces, y me dice, piénsalo bien, porque te evitarás esto. Y entonces vuelve a tocar la hebilla y lo mismo que si hubiera visto una pantalla, veo todo el curso de lo que me ha sucedido y lo que falta, a ver si se confirma. Una nueva experiencia de comunicación en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. 3:47, 2:47 en las Islas Canarias. Qué curiosa historia, ¿no? Una villa que grababa, sí, y como si estuvieran haciendo fotos o... Eso le decía este ser que estaba grabando todo lo que estaba ocurriendo a través de algún tipo de artilugio que tenía en su hebilla. Además, como contaba Vázquez Arracó, manipuló esa parte de su cinturón y pudo contemplar una película en donde este ser le mostraba algunos acontecimientos que él iba a vivir en el futuro. Según el testimonio de Vázquez Arracó, le mostró la Guerra Civil Española, ¿sí?, escenas de la Segunda Guerra Mundial, incluso escenas familiares que él protagonizaría décadas después. Y bueno, y tenemos de nuevo ese elemento absurdo, es decir, ¿para qué viene un presunto ser, un supuesto ser de otro planeta a Zaragoza? Mantiene contacto con un chaval joven, un humilde trabajador, dice que se lo quiere llevar con él y le muestra algunos elementos de lo que le sucederá en el futuro. Y le dice que se lo quiere llevar con él. Y tal como cuenta Vázquez Arracó, durante algún tiempo, bastante tiempo, pues con ese humanoide delante de él, frente a él, y ese aparato volador a sus espaldas, él se lo estuvo pensando. Así lo contaba el protagonista. Yo estuve pensando, debió de ser bastante, porque ya amanecía también, pero él vio que yo no me decidía a ir, y entonces nos despedimos y lo vi marchar. Lo vi como andaba, si alguien ha visto cuando la primera vez los astronautas norteamericanos pisaron la Luna, vieron cómo andaban. Exactamente lo mismo. Me fijé, llevaba un traje muy ajustado, oscuro. Le vi marcharse en dirección a donde está el edificio de lo de aviación, la jefatura, ahí en la calle Mefisto. Llegó, le vi levitar, subió en el aparato y el aparato desapareció. Ya lo vi con el alba, lo vi perfectamente.
Una historia de locos, ¿no? Y no creo que se haya inventado esto tan absurdo y tan ridículo, ¿no? Y fíjate, es que este es el principio de la historia de Pascual Vázquez Arracó, porque a lo largo de toda su vida, hasta el momento de su fallecimiento, muchísimo tiempo después, en el año 1991, siguió manteniendo algún tipo de contacto intermitente con estas entidades, ¿no? Épocas donde esa comunicación era más fluida y otras épocas, años incluso, me atrevería a decir que décadas, en las que no existía ningún tipo de contacto. Quizás su momento álgido fue durante los años 80, donde, según comentaba Vázquez Arracó, finales de los 70, principios de los 80, hasta mediados de esa década, mantuvo comunicación telepática con estos seres, protagonizó varios encuentros previa cita. Sí, le avisaban y estaba... Sí, incluso llegó a practicar la mediumnidad, ¿no? Que era una forma un modo a través del cual recibía la comunicación de esos supuestos extraterrestres. Pero, como digo, lo más interesante es que algunos investigadores muy conocidos, cuyo nombre no voy a decir, fueron testigos de la aparición de ovnis junto a Vázquez Arracó. Quizás el avistamiento previa cita, los previa citas son esos encuentros en los que el contactado recibe un lugar, una fecha y una hora en la que esas supuestas naves extraterrestres se aparecerán, ¿no? Y quizás el más espectacular de todos esos encuentros previa cita tuvo lugar en el año 1979, 22 de marzo de 1979, cuando Vázquez Arracó y otra serie de personas fueron citadas en una explanada a las afueras de Zaragoza. El mensaje de esos supuestos seres extraterrestres decía: esperaréis la llegada del día, el sol no saldrá como de costumbre. Bueno, allí se pasaron toda la noche en esa explanada y según contaron en su momento Vázquez Arracó y algunos de los testigos, cuando amanecía, cuando estaba naciendo el sol, comprobaron que apareció un disco de un color rojizo anaranjado que se posicionó delante del sol y del que salieron otra serie de objetos. Curioso, uno de esos objetos tenía la forma de platillo volante y una apariencia absolutamente metálica, ¿no? Lo que es el típico platillo volante. Y algunos de los presentes que llevaban cámaras fotográficas pudieron fotografiar ese no identificado, ¿no? Fotografía que muchos investigadores tenemos en nuestros archivos. Extraña y curiosa historia la de este personaje en Zaragoza. ¿De dónde has conseguido el audio, el testimonio? Secretos tuyos, profesor. Dime, sí, bueno, a punto de terminar. ¿Cómo termina la historia? Bueno, la historia continúa, como te digo, durante algunos años, hasta que a mediados de los años 80 recibió la indicación por parte de esos supuestos comunicantes extraterrestres para que cesara ese modo de comunicación a través de la mediumnidad y digamos que Vázquez Arracó pues quizás se encerró más en sí mismo, pero un año después, hemos hablado de ese encuentro previa cita, el 22 de marzo de 1979, pero un año después, justo un año después, 22 de marzo de 1980, tiene lugar también en una explanada, a las afueras de Zaragoza, otro encuentro previa cita. En este caso, entre los presentes se encontraban algunos investigadores, como el director de la revista en la que trabajo, el director de Año Cero, Enrique de Vicente. Y Enrique de Vicente y otra serie de personas pudieron contemplar la aparición de una especie de remolino luminoso, a la vez que el terreno circundante se pintaba de una especie de luminosidad dorada amarillenta, ¿no? Ese fue quizás la última gran experiencia que vivieron algunos investigadores con Vázquez Arracó, que, como digo, es, como suele suceder en muchos de estos casos, un
incidente de encuentro cercano da lugar a otra serie de experiencias. Y esto es algo que me he encontrado de forma recurrente. Es decir, personas que tienen una experiencia y a partir de ahí, pasados los años, incluso pasadas las décadas, vuelven a repetir esa experiencia, lo que hace el fenómeno o su vivencia muchísimo menos creíble, porque si es poco creíble que una persona se encuentre con una nave extraterrestre, mucho menos creíble es que esa persona se encuentre a lo largo de su vida con 2, 3 o 4 incidentes ovni. De cualquier forma, muy curioso. Miguel, gracias. Seguiremos escuchando, seguiremos investigando en la actualidad por un lado y en esos casos clásicos que representan desde luego un ataque contra la lógica, porque en aquel tiempo no existía, no había platillos volantes, no se conocían. Dime. Bueno, antes de que me olvide, felicidades. Ayer fue tu cumpleaños de parte de todo el equipo y felicidades también por aguantarnos. No sé cómo lo haces, pero lo estás consiguiendo. Mucha paciencia. Sí, ahora vamos a comer un poquito de tarta. Nos vamos. Mientras preparamos la tarta para comer un poquito, 3:50, casi 7, ha sido un placer estar juntos. Gracias por la compañía. Mañana más. Los ganadores de ese sorteo que teníamos han sido Marisol López de Murcia, Mario Durán de Algeciras, María Quirós de Barcelona, Soledad Flores de Cantabria y Mario Vedera de Santander. Mario Vedera Muñoz de Huelva, me confundo. Mario Vedera Muñoz de Huelva. Ponernos en contacto con nosotros y mandarnos la dirección y así os mandamos ese regalo del Espacio en Blanco. Habrá más. Así que hoy era el libro de Josep Guijarro, ese tesoro de los templarios. Habrá más. Mañana podéis seguir participando. Un placer seguir conectados a esta emisora Radio Nacional. Mañana volvemos a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, y ahora hasta los 4 os dejamos con un poquito de mejor música. Alguien ha dicho que quería volver a escuchar esto y dicen que las cosas buenas que uno hace quedan. Ahí está la música de Guzmán, uno de nuestros amigos, y con ello terminamos. Cuidaros, ha sido un placer. Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio. A una copa o un vaso, el que utilizara
Jesús durante la última cena, o realmente se referían a alguna otra cosa más inquietante en la línea de lo que planteaba Dan Brown en el Código da Vinci, es decir, a un linaje. Y resulta muy interesante explorar esa faceta de los templarios, que les lleva incluso a Cachemira. Esto es conocido por pocos. ¿Cachemira? Sí. ¿Sí? Ellos van a buscar esa leyenda que habla de la tumba de Jesús. Y van a buscar el reino del Preste Juan, ese misterioso personaje que surge en la Edad Media y que habla que la tumba de Tomás está en ese reino y que es un reino maravilloso, bueno, que prácticamente ligan las cosas con longanizas, ¿no? Que rebosa riqueza por todas partes. Y eso les lleva a explorar lugares muy remotos del planeta, donde van a peregrinar con sus capas, con sus espadas, con su cruz pate bordada en uno de los costados y con lo que les distinguía. Ellos iban calvos de cabeza y con largas barbas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Retomamos este camino esta noche hablando de templarios. Recordaros que mañana hacemos quizá una continuación. Vamos a hablaros de algunas de las reliquias más importantes que hay acerca del mundo cristiano. Vamos a buscar griales y otra serie de cosas que algunos dicen que están aquí en España, quizá un poco por esos documentales que ha hecho National Geographic, que van a hacer que hablen de todo ello en todo el mundo. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis seguir interviniendo, y hay muchos más temas todavía esperando esta noche, pero seguimos camino un poquito más acerca de templarios. ¿Qué me quieres decir? Ya que mencionabas, el tema del grial, sabes que los templarios fueron conocidos como la caballería del grial y recibieron ese apelativo porque supuestamente ellos lo recibieron y lo protegieron. Lo que no sabemos es si se referían a un grial. Esta quinta de Regaleira tiene unas 4 hectáreas aproximadamente, tiene un palacio en arte manuelino con una torre octogonal, una ermita templaria y un pasaje que es un pasaje verdaderamente iniciático. De esas 4 hectáreas, la gran parte son un jardín que no está hecho tampoco al azar, empieza muy ordenado, termina prácticamente en una jungla. Es una especie de viaje simbólico. Hay un pozo muy hondo, de 9 pisos. 9 pisos. Con una serie de nichos que no están puestos tampoco al azar, que se baja a través de una escalera de caracol, y cuando uno ha llegado al final del pozo, tiene que atravesar un lago. Como Jesús andaba por encima de las aguas, hay unas piedras que te sitúan a la superficie misma del agua, vas caminando por encima para que tú camines por encima del agua. Es un recorrido iniciático que yo recomiendo a todo el mundo para que vaya a descubrir símbolos que se relacionan con las 3 órdenes inspiradoras o que se han inspirado en los templarios. De un lado la masonería, de la otra la Rosacruz y todo lo que tiene que ver con la alquimia. Allí van a encontrar la representación del horno alquímico, van a encontrar la representación de la rosa y la cruz, van a representar símbolos templarios y la última de las grandes órdenes, que es la masonería. Y es curioso porque este hombre que se llama Monteiro era profundamente cristiano, que se sepa, no militaba en la masonería, pero bueno, eso que no conste como oficialmente o abiertamente no significa que no lo fuera, porque de hecho es un compendio de arte simbólico que nos lleva a un camino muy escatológico, y es al final del mundo. Yo recomiendo a la gente que quiera explorar, que tenga verdaderas inquietudes, a que vaya a mirar eso, porque, y esto no lo sabe mucha gente, me lo confesaba la directora hoy día del Castillo de Tomar, que han retomado, valga la redundancia, los hallazgos arqueológicos en una época complicada por el tema de las finanzas, han descubierto un pozo similar en el Castillo de Tomar. Un pozo iniciático. Luego los templarios eran las únicas personas autorizadas a vestir con ese tipo de atuendo y con ese físico. Me tengo que dejar las barbas largas. Es lo que me falta. No sé si volvemos a Portugal o tenemos muy poco tiempo ya. Bueno, a mí sí. Ya que hemos hablado de Tomar y hemos hablado del Castillo de Amurol, donde está esa piedra que se califica a Waldín País como Lucifer, una leyenda muy interesante, pero que no nos va a dar tiempo de tocar. Sí me gustaría hacer una mención muy moderna. Tú, antes de ir al boleto de noticias, has dicho, pero ¿sabes si alguien ha logrado descifrar? Bueno, pues no sé si lo logró descifrar o no, pero en el siglo XIX
un misterioso personaje forradísimo de pasta por sus inversiones en Brasil, se hace con una finca en el centro histórico de Sintra, en Portugal, en un coquetísimo pueblo. Apuntar detalles por si queréis, luego se lo digo a los oyentes, por si queréis viajar luego a esos lugares para descubrirlo. Sintra. Sí, y la finca en concreto se llama Quinta da Regaleira.